Hola autómatas y maestros de la robotecnia. Bienvenidos a un capítulo más de Break Industrial. Soy Víctor Ruz, CEO de Igromi, donde nuestra pasión es hacer que la automatización sea más sostenible y eficiente. Nos especializamos en la captura irrefutable de datos, en el transporte seguro y que estos sean escalables en la nube. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el abismo digital dentro de la automatización. Exploraremos cómo la necesidad de acortar la brecha desde el mundo físico y dar paso a la transformación digital, el cual las empresas tienen un rol importantísimo en esto. Junto a mí se encuentra Ignacio Pilasi de Microsoft. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola Víctor, todo bien, muchas gracias. Bueno, como decías, yo soy Ignacio Pilasi, estoy a cargo de toda el área de Success en Azure para Microsoft Sudamérica, todo el área de ahí trabajo con partners y también todo el ecosistema de empresas nativas digitales para la región de Sudamérica. Muy feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación, así que espero que esto sea bien interesante para todos. Así va a ser. Y también se encuentra junto a mí Christopher Almuna, gerente de productos de automatización e ingeniería para automatización de procesos de Siemens. ¿Cómo estás? Hola Víctor, hola, ¿cómo estás Ignacio? Muchas gracias por la invitación. Saludo también a todos nuestros escuchas, a los estudiantes técnicos, ingenieros que siguen tu podcast. Estamos muy agradecidos nosotros como Siemens de participar con ustedes. Así que eso, esperemos que esto sea un aporte y que le sirva también a la gente la conversación que vamos a desarrollar ahora. Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y quiero partir de lleno con la siguiente pregunta, Christopher. ¿Cómo está evolucionando la automatización en la toma de datos del mundo físico y qué impacto tiene esto para las empresas, ya sea grandes o pequeñas? Sí, mira, tenemos un desarrollo tecnológico ya en la línea, ¿cierto?, de lo que es la industria 4.0, pero si vemos cómo ha evolucionado la toma de datos desde los inicios de la automatización hasta el día de hoy, muchas empresas y muchos de nuestros clientes se han quedado atrasados, ¿cierto?, en el desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que aún siguen haciendo reportabilidad con forma manual, con planilla. Claro. Es un problema. También tenemos la otra línea, ¿cierto?, que son las grandes industrias donde realmente no tenemos ese tipo de problemas, pero para llevar un poco, aterrizarlo en la realidad, yo quería comentar también de algunas cifras. Por ejemplo, la consultora Deloitte, el año 2017, consultó a las empresas a las que asesora qué tanto impacto ellos veían, por ejemplo, la digitalización en la industria 4.0 en sus procesos, si realmente veían una mejora. Solamente el 5% de las empresas encuestadas dijeron que era importante para ellos digitalizarse. Solo el 5%. Solo el 5%. Esto es el año 2017, previo a la pandemia, previo a todo lo que sabemos que ha pasado. Claro. La misma encuesta se realizó el año 2022 y el cambio fue increíble. Sí, porque digamos, la pandemia nos abrió la mente a decir, oye, tenemos que digitalizarnos. Ahora la gente, de hecho, después de la pandemia ya la gente empezó a trabajar incluso en sus casas, muchos de ellos. Correcto, eso de hecho, bueno, con apoyo de Microsoft también. Claro. logramos eso, ¿cierto? De tener un teletrabajo y tener otro tipo de ver el trabajo y ver, ¿cierto?, la industria de una manera diferente. Claro. Entonces, esa encuesta, al tomarla en el año 2022, nos indica que el 95% de las empresas digitalizaron sus procesos. Mira. De ese 95%, el 93% dice que tuvo mejoras de su producción. Y hay muchas empresas que están en esto también, que tienen la intencionalidad, ¿no es cierto?, de digitalizarse y quieren, digamos, saltar a tomar los datos y llevarlos y a analizarlos, pero muchos de ellos no tienen, digamos, el camino bien formado, y hay muchos gurús, digamos, expertos dando vueltas que son los gurús, pero no hay mucha información de esto y por eso se me ocurre la siguiente pregunta de cuál es el papel de Siemens en la innovación de la automatización y cómo asegura la fiabilidad de los datos recolectados en la planta. Sí. Muy bien lo que tú preguntas, porque nosotros nos enfocamos en tres partes del dato, por llamarlo así. El primero es el dato crudo, la representatividad del dato. El dato que nosotros tomamos de terreno, ¿cierto?, tiene que ser real, tiene que ser el dato que nosotros estamos midiendo. Esa representatividad, los equipos Siemens obviamente los tienen, nosotros lo tenemos eso como parte de nuestros estándares y nuestras certificaciones internacionales. Lo otro también es la comunicación, que es uno de los problemas que vemos ahora, en la segunda patita que nos queda ahí, porque en estas carreteras, estos caminos por donde pasan los datos, podemos llamarlos obsoletos, o son muy pequeños para la cantidad de datos que hoy día podemos procesar con el tema del IoT. Hay protocolos que son, digamos, antiguos, que lo vimos en otro capítulo anterior, por ejemplo, están Modbus, que digamos, funcionan, está en la mayoría de las empresas,
pero no tienen, digamos, son protocolos de los años 70, 80, entonces no tienen la cantidad de ancho que necesita la industria actual, me imagino. Sí, los protocolos no han evolucionado tanto, si hablamos de Modbus o Profibus, se mantienen. Lo que cambia sí son las carreteras, y eso también nos genera un tercer problema, que es la ciberseguridad. Claro. Entonces aquí tenemos que atacar ese punto. Hoy en día, claro, tenemos el problema de la industria que está muy obsoleta en ese sentido, bueno, la gran mayoría, la gran matriz industrial en Chile, que tenemos estas pequeñas carreteras por donde estamos comunicando, que tenemos que hacer esta mejora, ¿cierto? Pero de manera segura. Claro. Ese es el gran desafío que nosotros vemos hoy en día en Siemens. Y lo otro es que, digamos, transportarlo es un tema, pero cuando pensamos en transportarlo, ¿a dónde llegan? Y aquí viene Ignacio a decirnos porque ¿cómo está cambiando la nube? ¿Qué perspectiva o cómo es la gestión de análisis de los datos de las empresas? Porque por un lado tenemos la toma, pero tenemos que llevarlo a un lugar. ¿Y cómo Microsoft se está preparando o lo está haciendo desde ya para hacer estos análisis de datos de las empresas y los desafíos que están buscando en ciberseguridad? Exacto. A ver, y me sumo un poco a lo que decía Christopher. El proceso de transformación digital hoy día desde la pandemia se ha acelerado drásticamente. O sea, antes mucho de lo que hablábamos como transformación digital, hoy día ya está pasando ese concepto y está más enfocándose en la adopción digital. O sea, cómo utilizamos ya está la tecnología. Entonces, cómo avanzamos por ese lado. Entonces, desde el punto de vista de Microsoft, nosotros sí hemos apoyado en distintos pilares que creemos que son importantes para todas las organizaciones poder trabajar, que son, por ejemplo, las capacidades y habilidades digitales, que creo que tú, Christopher, lo mencionabas, o sea, cómo las personas conocen la tecnología, claro, y la adoptan. El trabajo híbrido, trabajo remoto, ¿cierto? Todos los que son los procesos, la digitalización, la seguridad, privacidad, que después quizás vamos a hablar un poquito más de eso, y la optimización de costos. Eso es como los principales puntos en donde nosotros nos enfocamos en todo este proceso de aceleración de la digitalización y la transformación. Y ahí se vuelve fundamental la tecnología. La tecnología, ¿cierto? Hoy día es un habilitador para lograr que las organizaciones cumplan y alcancen sus objetivos. Y en ese sentido, Microsoft y bueno, la nube, bueno, Microsoft tiene Microsoft Cloud que denominamos, obviamente hay otros cloud providers también, pero ¿qué es la gracia de esto? Que la nube está permitiendo a las empresas, como tú dices, Víctor, poder almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, poder tener todo eso de forma mucho más eficiente, y más segura, por lo demás. Más seguro, exactamente, y permite justamente poder tener un análisis mucho más integral, mucho más completo, claro, de la información, y te permite hacer esa vuelta completa, o sea, capturar data de múltiples fuentes, de múltiples sensores, de múltiples dispositivos, conectarlos con las capacidades que tiene la nube y tener esa visión 360 que tienen los del cliente, poder tener mejores experiencias, mejores productos, mejores empleados. Claro. Al final hace esa vuelta completa. En el fondo, pasteles sus pasteles, como siempre digo yo. En el fondo, ustedes se encargan del análisis y mantienen que esto opere 100% y que siempre disponicemos de los datos. Claro, exactamente. ¿Y podrías decirnos cómo ha cambiado, digamos, o el impacto que ha tenido la nube o toda esta infraestructura para las empresas? ¿Ha hecho a las empresas más eficientes? Sí, totalmente. O sea, tenemos múltiples casos, la verdad, clientes de todo tipo de tamaño, pero de vuelta, o sea, la tecnología y la nube hoy día realmente ha sido un catalizador en la innovación, en el uso también y cómo colaboramos también entre los mismos equipos. Claro. Realmente ha sido impactante lo que se ha hecho. Bueno, y ahora con todo el tema de inteligencia artificial, que como la nueva era de la inteligencia artificial que le decimos nosotros, van a lograrse muchas cosas que quizás antes no se podían lograr, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, tal como decíamos al principio, o sea, Microsoft igual tiene un Microsoft Cloud completo, o sea, desde Azure, que es nuestra parte de todo lo que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y toda la línea de inteligencia artificial y analítica, más los otros productos que al final es Microsoft 365, Dynamics y algunas otras cosas más. Pero igual es lo que busca un poco todas estas cosas, es que al final la nube lo que te permite, ¿cierto?, es tener capacidades que son ajustables en base a la demanda. Claro, escalable, o tengo una máquina chiquitita, pero llego más datos, se va agrandando. Tal cual. O de repente, muchas veces, no sé, una máquina virtual que quizás no necesitas utilizar porque tenés un periodo que quizás no necesitas tanto cómputo, la reduces, claro, necesitas más demanda, se aumenta. Voy contratando
digamos, máquinas chiquititas con microservicios, lo vas conectando y te formando una arquitectura que sea escalable y bien robusta por lo demás. Tal cual. Y el ahorro energético también que se provoca con la virtualización y con ocupar estos sistemas en la nube. Claro. Yo veo que nosotros lo utilizamos mucho, de hecho Azure es parte de nuestro portafolio de partner, así que le sacamos un provecho también. Ayudamos a nuestros clientes por esa línea para transportar, como dices tú, los datos de manera segura del terreno hacia la nube para que los puedan gestionar de mejor manera. Me pasa algo cuando hablamos de nube y el transporte de datos. Que por un lado tenemos, digamos, la toma pura y dura, como dijimos hace un rato atrás, la nube, pero ¿qué pasa cuando se corta el internet? ¿Qué pasa cuando nuestra red cae? El proveedor de internet se inventa cualquier tontera. El gallo botó un poste. Acá, un chico, no sé. En la industria de procesos, que es lo que principalmente trabajo yo, básicamente no se utiliza niveles de control de producción en nube. Claro, Sí, porque- reportabilidad y otras cosas. Existen tecnologías, de hecho Siemens tiene dentro del portafolio el PCS NIO, que permite virtualización y ocupar estos sistemas en la nube. Eso te iba a preguntar. Que si Pero- ¿Ustedes manejan algún tipo de solución de...? Porque eso lo conocemos comúnmente como la computación de borde, en el fondo. Tenemos, eso es otra línea más perfecto, que ya, tenemos, ya. que es computación de borde. Pero en sistemas de control, la plataforma de control, nosotros en Chile, como tú dices, se cortan la energía, hay un terremoto o lo que sea, no tenemos las condiciones geográficas tampoco para poder desarrollar esa computación en la nube, ¿cierto? De esa manera. Lo que sí tenemos es computación de borde. Claro. Pero obviamente la idea de esa computación, ¿cierto?, es aterrizarla y acercarla lo más posible al sensor primario, ¿cierto?, donde Exacto. tú estás trabajando en terreno. Eso sí lo tenemos, también es parte de nuestro portafolio. Pero el sistema de control en la nube es realmente un No, concepto eso muy es difícil de complicado, trabajar porque, acá. claro, Sí. porque en el fondo, imagínate, estamos controlando un equipo de alto impacto, de riesgo, y se nos corta el internet. Y la bomba llega a o sea, no sé, el sistema llega a una presión, una temperatura. Claro, o sea, primero, y bueno, es algo que nosotros también de Tigromi decimos, nuestro sistema está para hacer análisis y toma de datos. En pocas veces actuamos, pero son pasos, digamos, seleccionados, pero en los sistemas críticos nosotros no hacemos control. Porque Correcto. para eso están ustedes, en el fondo. Ustedes tienen equipos que me mencionaban incluso antes de entrar al podcast, tienen equipos que tienen, digamos, una certificación de duración de 100 años. Correcto, sí. Sí, claro, no, solo no nos vamos a meter ahí, no por el momento. Sí. Claro. No es nuestro. Claro, nuestro nosotros, claro, el hardware nuestro obviamente de alta disponibilidad, súper robusto, certificado incluso para actuar geográfica, condiciones que en Chile prácticamente son únicas, a diferencia de otros lugares del mundo. Sí, claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, industria minera que está en un cerro, ¿cierto?, 4.500, 4.600 metros de altura, que ciertas condiciones que no se dan en otros lugares, de humedad, presión, temperatura, ¿cierto? Y esa misma empresa también tiene su puerto al final de la línea, ¿cierto?, que están por lo general 200, 300 kilómetros de distancia. Sí. Entonces, y todo esto está conversando, todo comunica de buena manera. Entonces, tenemos una infraestructura en Chile, sobre todo la gran industria, muy, muy buena, muy poderosa. Si nosotros esto lo llevamos y lo comparamos con pequeña o mediana industria en Chile, obviamente estamos años luz. Y es Sí, donde pero tenemos que aportar más. es que claro, las pequeñas y medianas no tienen esa capacidad de instalar ese nivel de infraestructura, porque digamos, son esas probablemente las empresas más atrasadas y que son las con mayor número de empresas que están así, en el fondo. Sí, correcto, sí. Exacto. Y bueno, un poco, ¿podrías compartir con nosotros, Ignacio, casos concretos de integración, de automatización, donde la nube ha beneficiado a empresas? A ver, tenemos, como decía antes, tenemos casos en verdad de todo tipo. Clientes muy grandes, bueno, con Siemens somos partner también, ahí estamos haciendo varias cosas en temas de inteligencia artificial y algunas otras líneas. Clientes pequeños, de la pequeña y mediana empresa. Nosotros. Tenemos ustedes dentro del programa Microsoft for Startups, que no iba para allá, me Buenísimo. robaste la palabra. Que bueno, ahí también los ayudamos a todos los emprendedores que tengan soluciones o ideas digitales que usen la tecnología. También tenemos este programa que los ayuda con beneficios. El Microsoft for Startups. Microsoft Es importante for para nuestra audiencia que, digamos, que se puedan contactar con Ignacio porque, digamos, ellos tienen un plan donde dan créditos, entiendo, en Azure. Sí. Si quieres, puedes comentar un poquito más de eso para que nuestra audiencia se pueda llegar incluso a conectarse con eso. Claro, esta es la parte de la propaganda. Claro, vamos a dar paso a Claro. nuestros oficiadores. Pero bueno, ahí para todos los que quieran y tengan una idea, Microsoft for Startup o startup.microsoft.com, entran, se registran con una solución digital, una idea, pueden partir desde una idea, basta eso, se registran en la página y claro, acceden a beneficios que son
hasta $150.000 en créditos de Azure para todos los servicios que tiene, o sea, desde una máquina virtual hasta herramientas de OpenAI o Azure OpenAI con inteligencia artificial, más productos de licencias, Microsoft 365, GitHub y todas las en realidad herramientas que tiene Microsoft, al final el stack completo. Sí, más bueno, algunas otras cosas de terceros. Está bien nosotros lo interesante. ocupamos, así que doy ciencia cierta que es bien útil, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no entienden mucho de digitalización o, digamos, no tienen los recursos para digitalizarse a ese nivel. Es una Exacto. excelente propuesta que tienen, así que también da gracias por eso. Sí. Y me gustaría, ya que tocamos la computación de borde, Christopher, me gustaría que nos hablaras un poco sobre cómo se está ocupando la computación de borde en las industrias. ¿Qué está transformando y por qué deberíamos optar por esto? Nosotros tenemos soluciones en computación de borde. En lo personal, esto es un tema súper personal. Sí. Creo que para grandes industrias no lo recomiendo, pero de manera muy personal, como les digo. Sí, para las pequeñas y medianas, como dices tú, es un boom, es un cambio tecnológico porque sabemos, ya las estadísticas lo dan, que la digitalización es un aporte real a la productividad, a la reducción de costos, ¿cierto?, a las mejoras del ciclo de gestión de las empresas. Eso es así y no hay forma de demostrarlo que los números duros que han sido hasta el día de hoy. Eso significa que estas pequeñas empresas serían como una persona con una armadura, ¿cierto? Claro, dar superpoder correcto. A una estructura que estaba olvidada. Sí, así que eso veo para ese tipo de mercado una excelente oportunidad para poder mejorar y gestionar sus procesos. Ahora en la gran industria lo encuentro un poco peligroso, sobre todo desde el punto de vista de seguridad. Porque nosotros, por ejemplo, en sistemas de control distribuido tenemos servidores, tenemos máquinas ya que cumplen con ciertas normativas. Por ejemplo, nosotros en Siemens tenemos todos nuestros equipos certificados por la IEC 62443, que es la norma de ciberseguridad. Fuimos el primer sistema cibernéticamente seguro en el mercado. Mira, y llamamos también a todos los otros fabricantes, ¿cierto?, a que tomen la decisión de lo que hace Siemens. Vamos a tomarlo igual. Sí. Entonces eso nosotros lo potenciamos, lo demostramos. Nosotros, aparte de ser robustos, también somos confiables. Por eso agregar, por ejemplo, equipos de computación de borde dentro de grandes industrias debe ser de una manera bastante controlada y muy segura. Claro. Eso es lo que nosotros recomendamos, obviamente haciendo, por ejemplo, comunicaciones dedicadas, peer-to-peer, colocar firewall y otras cosas más, que también podemos en algún momento revisar temas de arquitectura. Pero no soy muy partidario de agregar ese tipo de equipos dentro de grandes industrias. Claro, por la seguridad que representa lo crítico del dato para estas grandes empresas, probablemente. Sí, correcto. Sí. Mira, interesante. Yo tenía otra perspectiva, pero está bueno. Sí, creo que tienes razón. Hay que ir, digamos, conforme avance la tecnología, bueno, uno puede hacer muy rápido, pero la seguridad a veces va como 2 pasos atrás. Sí, entonces, nosotros tenemos varios conceptos en cuanto a seguridad. Creo que es lo más importante, y veo todavía una gran falencia en la red OT, ¿cierto?, en esta red de operación que nosotros utilizamos, hablemos de Profibus, Modbus, que aún no se agrega una capa de encriptación, por ejemplo, de datos. Y eso es un problema, por eso veo yo un riesgo en estas empresas grandes, que pueden haber un riesgo de ataque por esas líneas. Si se utiliza computación de borde, por ejemplo, yo he visto mucho en minería, chancadores, sistemas de transporte de correas de material, molienda, obviamente, flotación, se ocupa mucho. ¿Por qué es necesario? Es necesario un aporte. No tenemos disponible las redes. Sí, pero dentro de esos puntos, no puedo nombrar clientes, pero sí han sufrido ataques por dentro de esas líneas. Mira. Entonces, ese es el riesgo que hay. O sea, se meten los chancadores. Pero la computación de borde que ustedes aplican en planta, ¿hace control también? Muchas veces sí. Muchas veces hace control, claro, pero de manera aislada. Hoy en día lo que se ocupa es un concepto que los sistemas de control superiores, por ejemplo en la parte ya de supervisión, ¿cierto?, de datos, nosotros ya lo llamamos como el orquestador, en realidad, porque cada uno de los pequeños desarrollos, por ejemplo lo que ustedes hacen con Migromi, ¿cierto?, con computación de borde, tomando datos directamente de terreno, eso tiene que estar compactado y seguro, y solamente sacar la información que sea necesaria, ¿cierto?, para comunicar al otro nivel. Claro, es que nuestra perspectiva, y por eso no lo entendía, pero ya me calzó. Lo que pasa es que nosotros en nuestra computación de borde hacemos analítica y toma de datos, pero no hacemos decisiones. Las decisiones, digamos, nuestra perspectiva de negocio y nuestra
digamos, el propósito nuestro es tomar los datos y hacer analítica que impacten a nuestro negocio. Es decir, como tú, por ejemplo, como gerente y yo como operador, puedo tomar una decisión con un dato sin obtener la mayor información posible. ¿Me explico? Sí. Es decir, la capacidad de tomar una decisión está en función de cuánto yo aprendizaje tuve tiempo atrás. Pero si yo tengo toda la data, gráfico y la capacidad de que la máquina me pueda decir, digamos, cómo está, sin yo tener mucha información, puedo tomar una decisión. Entonces, esa es nuestra perspectiva de la computación de borde y por qué incluso grandes empresas también deberían tenerla. Pero está enfocada principalmente en el análisis de datos, Sí, no la toma de decisiones, que ese es su terreno en el fondo. Sí, correcto. Sí, eso tiene mucho más sentido, Y claro. está mucho más en línea con lo que conversamos. Y Exactamente. también en la parte de datos, también quería comentarte de lo que se viene un poquito hacia el futuro. De hecho, esa es una pregunta que quería hacer, porque ¿cuál es la tendencia que en el fondo ustedes están de cara hacia el futuro? Porque hay muchas tecnologías que están todos los días salió algo nuevo, una red neuronal nueva, ¿no es cierto? Un equipo industrial nuevo, con tal prestaciones. Entonces, hay una tendencia tecnológica que se está empezando a marcar. ¿Cómo lo ven ustedes desde Siemens? Mira, partimos desde el terreno, si partimos desde la base, ¿cierto?, del instrumento de campo o el equipo final de control, nosotros ahí ya vemos una clara tendencia hacia dónde va a evolucionar la tecnología. Como conversábamos al principio, ¿cierto? Las carreteras de información son cada vez más saturadas, necesitamos carreteras más grandes, y ya prácticamente todas las redes a ese nivel OT, y abajo en sensores también, son Ethernet, ¿cierto? Y nosotros ahora estamos trabajando como Siemens, somos parte del consorcio Profi Internacional, estamos trabajando con Profinet. Y sobre Profinet montamos una capa que se llama APL. La APL logra que los instrumentos, como una especie de IoT industrial, generen una cantidad de datos mucho más grande que solamente el valor medido de terreno. Claro. Entregan temperatura, presión, también las horas de funcionamiento, mantenimiento, todo lo que se requiere de hacer en terreno. Entonces el Profinet APL vemos que obviamente es la solución y el camino que va a tomar la parte sensórica y de elementos finales de control. Claro, y en el fondo un dato no tiene sentido si no tiene un apellido de la dependencia, el lugar, el registro de hora o el registro temporal, digamos, y otras condiciones, además del dato puro y duro. En el fondo, sí, correcto. No hace una apertura sí. más importante en nuestro negocio. Sí, sí, estamos hoy en día en ese cambio ya muchos fabricantes lo están siguiendo en la misma línea. Las redes seriales de instrumentación, por ejemplo, el Foundation Fieldbus está completamente descontinuado. El perfil 14B, que fue el último que salió en el mercado en el año 2017, casi nadie lo está adoptando. Las grandes empresas de automatización lo descartaron completamente. No es un bus de campo preparado para el futuro. Nosotros por eso seguimos trabajando con Profinet, Profibus no son de Siemens. Muchas veces se tiene la idea de relacionarnos. De hecho, en el capítulo anterior como que hablamos un poco, digamos, de eso. Anterior, hablamos un poquito de los protocolos industriales y claro, uno tiene la percepción o digamos los autómatas que los protocolos son de una empresa en particular. Sí, Siemens no es propietario de Profi. Profi es un protocolo abierto, tiene más de 1.700 miembros. Siemens es solo uno. Claro. Ahora nosotros, ¿por qué ocupamos Profi? Tanto la versión Profi ADP, Profi APA y Profinet, porque Profi ha demostrado ser mucho más seguro, mucho más robusto y tiene mucho más tiempo de desarrollo que los otros protocolos. Claro, y tenemos un ciclo de vida extendido. De hecho, la última reunión que tuvimos con la gente de Profi ya nos aseguraron el protocolo por 25 años más. Genial. Entonces sabemos que es una tecnología que está completamente vigente y probada para el futuro. Y que podemos confiar, por lo demás. Correcto, como automatizadores, me incluyo. Yo soy ingeniero en automatización. Sí. Y Profi, obviamente, el bus de campo más utilizado a nivel mundial. Tiene 74 millones de nodos conectados. No es menor. Así que lo ocupan todos los fabricantes. No es nuestro. Solo que nosotros como Siemens tomamos lo mejor. La audiencia. Y te quería preguntar también, Christopher, ¿nos puedes mencionar casos de éxito de computación de borde o automatización aplicada que has tenido como Siemens aplicado? Nosotros a nivel mundial tenemos muchos casos de éxito. Acá de forma local en Chile también tenemos casos bien documentados. Por ejemplo, en industria salmonera en el sur, donde utilizamos visión por computadora para mejorar la alimentación de los peces. Mira, interesante. Eso de hecho tiene un premio. Y eso tiene un impacto bien grande porque una vez leí la estadística que la mayoría, no me acuerdo el número exacto, pero la mayoría del alimento se pierde. Exactamente. Y eso fue la mejora que se hizo, ya que el pellet pasaba directamente al suelo. Claro. Se hizo un cambio con un formato más espiral y se mantiene más tiempo en flotación. Oh, interesante. Eso, o sea, una geometría de un pellet cambió el aprovechamiento. Correcto, digamos, hizo solo porque faltaba observación sobre el sistema, nadie lo estaba mirando. Entonces logramos hacer eso. Otro caso muy importante que tenemos es la incorporación de gemelos digitales en la industria minera. Por ejemplo, la industria de transporte mineral
son correas gigantes, ¿cierto? Enormes, kilómetros. Unas correas de aproximadamente un set completo de correa de 12 kilómetros. Tienen muchos motores, muchos accionamientos para hacer que el transporte mineral sea exitoso. Nosotros de eso hicimos un gemelo digital. Entonces hicieron algunas pruebas, por ejemplo, con cuántos motores podían trabajar en caso de pérdida de un motor, con cuántos podían seguir en operación para mantener las 11.000 toneladas por hora. Empezaron a hacer algunos cálculos ellos y logramos también llegar a optimizar los sistemas de control de las correas. Entonces, son aplicaciones reales, o sea, lo que nosotros tenemos en computación de borde, en inteligencia artificial y en gemelos digitales son cosas que estamos aplicando en Chile y que realmente han sido exitosos. Genial, oye, estupendo. Oye, y también me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿cómo ustedes se están manteniendo a la vanguardia con la innovación y cómo se están adaptando en este campo a la automatización, por ejemplo? ¿Cómo ustedes lo ven desde su perspectiva como Microsoft? Claro, o sea, y de vuelta, o sea, todo lo que hablábamos un poco que conecta todo el proceso de transformación digital, nosotros desde Microsoft creemos que la tecnología como tal es el centro un poco de hacia dónde se puede también trabajar y cómo las empresas también capturan toda esta innovación y independiente de la automatización, el análisis de datos y los otros tipos de tecnología. Entonces, sí hemos visto y creemos desde Microsoft que las empresas sí o sí necesitan y tienen que transformarse y principalmente en 4 grandes puntos. La reinversión en tecnología, que eso tiene que ser un proceso constante. O sea, para mejorar tenemos que invertir. Tal cual. La mejora no viene por sí sola, que me levanté un día mejoré. No, sí, hay que invertir. Exacto. Tenemos que invertir en tecnología porque eso también nos da las herramientas que hoy día se necesitan, ¿ya? Y también los equipara. O sea, una pequeña empresa con una gran empresa hoy día pueden acceder a la misma tecnología. O sea, por ejemplo, Microsoft hoy día es... La tecnología nos democratiza. Permite que una gran empresa, bueno, no con los mismos niveles, por supuesto, digamos, respetando las proporciones, pero sí permite que yo también pueda acceder a un modelo de inteligencia artificial, como mencionabas delante, como obtener OpenAI, utilizarlo en mi planta. De hecho, es lo que nosotros estamos haciendo para nuestros clientes. Tomamos los datos, creamos bitácoras y las bitácoras las mandamos vía audio a nuestros clientes para que puedan escuchar el resumen productivo de la planta, por ejemplo. Exactamente. Y algo que nosotros como pequeña empresa lo hacemos con Microsoft y con Exactamente. Azure. De hecho, eso es un poco también la gracia, que te democratiza y te da acceso a herramientas que antes no se podía, o tomaban mucho tiempo que una pequeña o mediana empresa alcanzara a tener esa tecnología que tenía una gran empresa. Hoy día es súper horizontal. Y los paquetes son también accesibles. También. El precio claro, pagáis lo que ocupáis nomás. Exacto. Pago por uso, también, bueno, instancias reservadas, hay varios modelos también ahí. Y que no se les quede la máquina prendida porque sí, llega la cuenta. Sí, y otro tema importante también es que todas estas tecnologías también de cloud, y complementando un poco lo que decía Christopher, también tienen todos estos respaldos que son a nivel de seguridad, privacidad. O sea, por ejemplo, Microsoft ha sido bien enfático en, de hecho, uno de los statements así como principales, como logos de Microsoft en términos de seguridad es Microsoft Run on Trust, ¿ya? O sea, Microsoft corre sobre la confianza. Entonces, ahí Microsoft tiene distintas políticas que aseguran el cumplimiento, la privacidad, certificaciones dependiendo de la industria. O sea, ese es un tema súper importante, ¿ya? Y lo segundo, que también un poco va a responder también la pregunta, que quiero complementar la idea, no solamente es tecnología, sí, claro, la tecnología quizás es uno de los puntos. Segundo punto, que es súper importante, son los procesos, ¿ya? O sea, cómo también utilizando mejores prácticas con las distintas herramientas que pueden haber o modelos. De hecho, Microsoft tiene distintos modelos de adopción de cloud con las mejores prácticas, que también se pueden utilizar, no tienen costo. Independiente que sea ese, puede ser otro. Obviamente la idea es que el proceso y las herramientas se puedan utilizar de la mejor forma. Y lo tercero, que creo que es súper importante, es cómo reinvertimos y cómo nos preparamos a las personas, ¿ya? Creo que eso es, independiente de toda la tecnología, de todos los recursos que hay, al final las personas, y esto es cultural, o sea, el negocio se hace entre personas. Necesitamos la parte cultural, necesitamos que nuestros empleados, las personas, los usuarios, incluso nosotros mismos, tenemos que estar capacitados, tenemos que entrenarnos, tenemos que conocer qué es lo que hay, tenemos que certificarnos si es que nos hace sentido. Claro, entonces, no sacamos nada con tener la media tecnología y que no hayan enseñado si no hay un comportamiento, porque todo eso se transforma, finalmente esas dos verticales transforman en un comportamiento, y el comportamiento genera una cultura organizacional que nos permite la mejora. Entonces es importante, no solo, como bien dices tú y muy bien, no solamente va de la mano de la tecnología, sino que el comportamiento, y nosotros como líderes tecnológicos tenemos que apoyar a las empresas para que tomen esta postura de cambio, inviertan en la tecnología. Es
es algo que se recupera fácil por lo demás. O sea, nosotros, al menos como Igromi, apuntamos hacia todas las tecnologías que tengan un retorno muy fácil. Entonces, claro. De hecho, sobre todo hoy día, con el tema de inteligencia artificial, bueno, hoy día Microsoft está impulsando fuertemente todo el concepto de copilotos. Entonces, si se fijan, ha salido Microsoft Copilot, el Azure Copilot, Security Copilot, o sea, todos Copilot. ¿Y cuál es la gran...? Bueno, y ahí volvemos al tema cultural. Las personas generalmente piensan a que nos viene a reemplazar. Y por eso Microsoft impulsa tanto este concepto del copiloto, porque no es que te viene a reemplazar, sino que te viene a ayudar a hacer tus tareas o tus trabajos más. Te acompañar en tu diario vivir, Exactamente. En lo que antes te demorabas 1 hora, ahora 5 minutos, ya tenés todas las tablillas, todas las líneas. Exactamente. Y eso requiere conocer cómo funciona, cómo lo integramos en nuestro día a día, cómo lo aprovechamos para hacer más eficiente el trabajo. De hecho, en temas de desarrollo, por ejemplo, que fue el primer el Copilot que salió, el de GitHub, no hay ninguna empresa que no haya reducido los tiempos en acelerar sus procesos de desarrollo. Nosotros lo ocupamos también, imagínate. Ahí hay un ejemplo claro. Estaba ahí escribiendo el código. Claro. No, está espectacular. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Ignacio, Christopher. Y muchas gracias, autómatas entusiastas de la tecnología, por sintonizar una vez más Break Industrial. También queremos agradecer a la Universidad Andrés Bello por su carrera de automatización y robótica, y a Coder House con sus cursos y carreras digitales que patrocinan este proyecto. Los invitamos a aprovechar el descuento que entrega Coder House especialmente para nuestros autómatas. Por último, comentarles que este proyecto se encuentra apoyado por Corfo, por lo que les mandamos un especial agradecimiento a ellos. Hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.